Dirigir nuevamente la palabra del Señor. Esta mañana quisiera hablar un poco acerca de la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesús, ya que nos estamos acercando a esta fecha del 25 de diciembre, cuando tradicionalmente celebramos el nacimiento del Señor Jesús. Y la pregunta pues que nos hacemos muy a menudo es, ¿será esta la fecha del nacimiento? La verdadera fecha de cuando María dio a luz a ese infante, a ese bebé que para nosotros es nuestra vida. Bueno, en primer lugar, las Escrituras no dan testimonio alguno de la fecha del 25 de diciembre. La única clave que nosotros tenemos acerca de la fecha del nacimiento la encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 8 en adelante. Y voy a ver si puedo presentar la pantalla. No sé si se me hará posible acá. Vamos a ver. Creo que sí. Un poquito de paciencia. No sé si pueden ver allí en la pantalla. Creo que sí. En Lucas escribe este evangelista que había pastores en la misma región, en la región de Belén, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Las vigilias de la noche era un plazo de 3 horas cada uno, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3, de 3 a 6 de la mañana. Esas eran las vigilias de la noche. Y dice que guardaban esas vigilias sobre su rebaño. Es decir, los rebaños estaban afuera, no estaban adentro protegidos en algún albergue, sino estaban afuera, y tanto los pastores como las ovejas podían descansar afuera. Esto nos dice que no era la temporada de invierno, porque ahora mismo en Palestina, en el área de Belén, hace mucho frío. Y en aquel tiempo los rebaños eran guardados en albergues especiales y eran protegidos. No salían para pastar, se almacenaba pasto para darles durante el invierno, porque la hierba se quemaba por el frío en las laderas de las montañas o en los lugares donde apacentaban a las ovejas. No había pasto. De tal modo que algunos han dicho que esto tendría que ser ya en la primavera, cuando sale la hierba, comienzan a calentarse los días y ya los pastores pueden sacar a sus rebaños de día y de noche para apacentar, y no es necesario llevarlos a sus rediles, a sus albergues. Así que es, según el Evangelio, según San Lucas,
no es no es una fecha. El 25 de diciembre no concuerda con el testimonio bíblico que se nos da. Bueno, entonces, ¿por qué el 25 de diciembre? El 25 de diciembre corresponde a una fecha que celebraban los antiguos romanos, que correspondía a lo que se llama el solsticio del sol. La observación astronómica de la posición de la Tierra conforme al Sol se ha observado por miles de años. Hasta los antiguos babilónicos tenían estas observaciones y en Roma también tenían las mismas observaciones. ¿Qué quiere decir el solsticio? El solsticio quiere decir la posición de la Tierra con respecto al Sol cuando en el hemisferio norte, que es acá a partir de los Estados Unidos para arriba, en esta parte de América y también por toda Europa y Palestina, el solsticio, la posición de la Tierra con respecto al Sol, es cuando hay menos luz del Sol durante el día, es decir, los días son más cortos, la luz solar es más corta, las noches son más largas. Pero alrededor del 21 o 22 de diciembre, los días en el hemisferio norte comienzan a alargarse y las noches se tornan más y más cortas. Por lo cual los romanos decían que el Sol, el dios del Sol, el dios Saturno, había renacido, había surgido de nuevo, y bajo su luz entonces los días comenzaban a alargarse, comenzaba la primavera, y todas estas cosas se las atribuían al Sol, a este Saturno, que como ustedes pueden ver acá, está despachando al antiguo Saturno que se vaya porque ahora está por salir la primavera, y aquí hay una paloma que representa la esperanza. Y bueno, ese es el origen. ¿Por qué el 21 y el 22, según la observación astronómica, el 21 o el 22 de diciembre y no el 25? Bueno, debido a que cuando se establecieron los otros calendarios, el calendario de Julián y luego el calendario de Gregorio en el año 1582, por allí alrededor de esa fecha, algunos días se trastocaron y correspondió entonces el solsticio antiguo al 25 de diciembre. Pero el verdadero solsticio astronómico siempre es alrededor del 21 o el 22, que lo vamos a celebrar la semana entrante, y tal vez algunos escuchen en la televisión, vean en el internet que estamos ya en el verano, el invierno comienza a despedirse. Esto es acá en el hemisferio norte. En el hemisferio sur, allá en Colombia, Ecuador, Argentina, es totalmente lo opuesto. Los días son más largos y las noches son más cortas, y entonces a partir del solsticio las cosas cambian. Ahora, alrededor del siglo II, como algunos de ustedes recuerdan de su historia universal, había mucha persecución de los cristianos por parte de los romanos.
Y siempre la pregunta era cómo menguar esta persecución. Y entonces en algunos lugares hubo ciertos obispos, ciertos dirigentes de la iglesia cristiana que trataron de encontrar alguna correspondencia con las fiestas romanas, como para decir nosotros tenemos mucho en común, no nos persigan tanto. Este fue un caso con el 25 de diciembre, porque entonces la iglesia cristiana dijo: el renacimiento del sol, el día del solsticio, corresponde a la resurrección y al renacimiento de nuestro sol de justicia, que es Jesucristo. En la iglesia cristiana, la iglesia apostólica, la iglesia de los apóstoles de los primeros años, no se celebraba el nacimiento de los mártires, de personas importantes. Se celebraba la muerte, se recordaba más la muerte de los mártires, el día cuando habían perdido la vida, más que el día de su nacimiento. De hecho, esta es una costumbre que nosotros llevamos en nuestros países hispanohablantes, que nos recordamos a veces más de la fecha de cuando murió nuestro padre, nuestra madre, nuestra abuelita, o nos recordamos por igual el día de la muerte de nuestro ser querido que de su nacimiento, o lo recordamos por igual. Así que el 25 de diciembre comenzó a celebrarse para hacer un empate con la celebración romana del sol Saturno, del renacimiento del sol Saturno, y los cristianos dijeron: entonces lo vamos a colocar como el día del nacimiento de nuestro sol de justicia, que es Cristo Jesús. Ahora, si algunos de ustedes quieren saber más sobre este tema, bien pueden relacionarlo allí en Wikipedia y leer acerca de estos datos, porque esto es algo que es patente. Yo voy a leer aquí un poco de este asunto. Si me permiten un momentico acá para limpiar la pantalla. Aquí estamos. Esto es de Wikipedia. En el solsticio de diciembre, en especial en las culturas romana y celta, los ingleses, que también nosotros sabemos, allá los antiguos celtas eran gran observadores de la posición del sol. Incluso se encuentran esas enormes piedras allá en Inglaterra, en Stonehenge, donde entra la luz del sol por medio de ciertas piedras justamente en el solsticio. Los incas y los mayas también sabían muy bien cuáles eran esas fechas. Se festejaba el regreso del sol. A partir de esta fecha, los días empezaban a alargarse. Esto se atribuía a un triunfo del sol sobre las tinieblas que se celebraba con fogatas. Interesante, porque en algunos países, yo sé, en algunos lugares de Colombia, la gente prende fogatas en las calles y hay esta horrible costumbre y en el Perú también, que se salta por encima de las fogatas durante la fiesta de la Navidad. Bueno, esto es antiguo. Posteriormente, la Iglesia Católica decidió situar en esa misma fecha, el 25 de diciembre, la Natividad de Jesucristo.
otorgándole el mismo carácter simbólico de renacer de la esperanza y de la luz en el mundo, y corrigiendo así al mismo tiempo el significado de la festividad pagana previa, denominada Sol Invictus, el sol victorioso, que también le llamaban los romanos al solsticio. Actualmente no coincide la fecha de la celebración religiosa con el solsticio de invierno debido a los diversos ajustes de calendario realizados. Como ustedes pueden ver allí, en la zona andina, durante el solsticio de diciembre, los pueblos celebran el Capac Raimí, que es el inicio del año incaico. Así que ustedes pueden ver que el 25 de diciembre corresponde más bien a la posición de la Tierra con respecto al Sol y el comienzo de que los días comienzan a prolongarse. Y de ninguna manera corresponde al verdadero día cuando nació nuestro Señor Jesucristo. Y el único indicio que nosotros tenemos de esto es lo que nos dice San Lucas, que ya los pastores estaban fuera apacentando sus rebaños en las laderas de las montañas allá cerca de Belén, lo que corresponde más bien a la última parte del mes de marzo o del mes de abril, cuando ya la primavera permite que los pastores puedan salir al campo con sus rebaños y pasar la noche y turnarse en estas vigías de la noche. El verdadero día del nacimiento de nuestro Señor Jesús ha quedado vedado, ha quedado escondido, por la misma razón que nosotros vimos en el primer mandamiento, de que no se debe idolatrar cosa alguna creada, ni siquiera el día del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Imagínense, porque si ahora idolatramos un día que no corresponde al nacimiento, cuánto más sería si supiéramos el verdadero día. Así que ese día nos ha quedado vedado. No lo sabemos exactamente. Ahora, ¿qué de la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesús? Y claro está, aunque no es la fecha correcta, ¿qué creyente en el Señor Jesús se va a oponer a recordar su nacimiento? Si es en ese nacimiento donde nacimos nosotros otra vez ante Dios. Es una fecha muy importante y yo digo que nosotros nacemos otra vez ante Dios porque el nacimiento de Jesús es el nacimiento de nuestro segundo Adán, del segundo padre o el verdadero padre de la humanidad, porque el primer padre nos falló. Y entonces Dios dispuso a Jesús como el segundo Adán, que en él naciera toda la humanidad y que en su vivir, en su carácter, en su amar y luego en su morir y en su resucitar estaba la humanidad viviendo, amando, obedeciendo, muriendo y resucitando ante Dios. Por eso dice la Escritura que nosotros somos aceptos en el amado.
Así que 25 de diciembre celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Pues amén, porque Él es nuestra vida. Él nació por nosotros, sea el 25, el 26, o en enero, o en febrero, o en marzo, o en abril, sea cuando sea. Si lo van a recordar, pues entonces vamos a unir nuestra voz en proclamar que sí, Él es nuestra justicia. Él nació en nuestro lugar. En Él tenemos vida, en Él tenemos esperanza. Y esta manera de sincronizar o de organizar nuestras observaciones también tiene que ver con la observación de el día sábado o del día domingo o de cualquier otra fiesta, que de hecho ninguno de los días que se atribuye hoy es el día correspondiente a los días durante el tiempo de Jesús. Por ejemplo, tomemos el día de su crucifixión, que hoy pues la celebramos un viernes. Decimos que fue crucificado el día viernes. Pero según el calendario de los judíos en aquel tiempo, ese día viernes, y presten atención porque esto confunde un poco, ese día viernes, en nuestro calendario hoy, resulta siendo el miércoles durante el tiempo de Jesús, pero para ellos era el viernes. Esto nos asombra, ¿no? Porque ellos calculaban los días según un calendario diferente que se llama el calendario lunisolar, que comenzaba el mes cada 30 días. Por lo cual el día sábado durante el tiempo de Jesús no corresponde a nuestro sábado de hoy. Sería el jueves, pero sería el sábado durante el tiempo de los judíos, durante el tiempo de Jesús. Y aún así, ese mismo calendario lunisolar, el día sábado de ellos, no correspondía exactamente al séptimo día de la semana de la creación, porque ellos contaban, como mencioné anteriormente, contaban 30 días y luego comenzaba el nuevo mes. ¿Cómo es que ellos sabían que comenzaba un nuevo mes? Porque en las colinas cerca de Jerusalén había un observatorio astronómico. Y llegando el fin del mes, que se calculaba por las fases de la luna, se apostaba allí el observador para ver la primera noche de la luna naciente. Y tan pronto él veía el rayito de luz de la luna naciente, él corría abajo hacia el Sanedrín y daba voces que había visto la luna nueva. Y entonces comenzaba el nuevo mes. Pero ¿qué pasaba durante los meses de lluvia, cuando se toldaba la noche y no se podía, y el observador no podía ver
el rayito de luna. Entonces, él no podía dar fe que había visto la luna. Y se postergaba hasta 3 días hasta que pudiera ver el rayo de luz. Y si no lo podía ver, si el cielo permanecía nublado, entonces a partir del 3er día comenzaba entonces el nuevo mes. Pero esos 2 días quedaban allí perdidos, colgando. Y entonces, a partir del nuevo mes, comenzaban a contar 6 días y luego el 7º día. Y luego 6 días y luego el 7º día. Y así hasta el fin del ciclo lunar. Así que ustedes pueden ver como el mismo calendario judío, que pudiera ser el más fidedigno, el más fiable para darnos la fecha del sábado o de cualquier día, también quedó descompuesto debido al calendario que ellos guardaban, que era el calendario luni, por la luna, lunisolar, por la posición del sol. Ellos guardaban las 2 cosas, pero se ajustaban más a la posición de la luna. De tal modo que no podemos idolatrar ni fiar nuestra esperanza en el significado de ningún día, sea el día sábado o sea el día domingo. Porque hay algunos hoy que dicen, bueno, el día que hay que observar como el día de reposo es el domingo. Pero qué pena. Nuestro domingo de hoy es más bien el viernes en el calendario lunisolar. Así que no estamos observando ningún domingo cuando observamos el domingo hoy. Y estas cosas son confirmadas, son avaladas por la historia y la ciencia y la astronomía. Sencillamente no se habla de esas cosas hoy, porque hoy nos hemos ajustado al calendario gregoriano, que es el calendario por el cual nos regimos hoy. Hasta los mismos judíos hoy se han ajustado por asuntos comerciales al calendario gregoriano. Ellos, para algunas festividades religiosas netamente de los judíos, especialmente los judíos ortodoxos, se rigen todavía por el calendario lunisolar. Así que todo esto para decir que no podemos fiar ninguna celebración o sentido religioso a ningún día, sino nuestro significado debe fiarse en la persona del día. Como dijimos antes, la persona del día de reposo es Jesucristo. Nosotros reposamos en lo que Él hizo a nuestro favor. Nosotros reposamos en que Él es la resurrección y la vida. Y nosotros reposamos en el hecho de que en ese infante de Belén nacimos todos nosotros. De tal modo que cuando nosotros vamos al Evangelio según San Juan, nosotros vemos allí un testimonio de lo que nos dice el discípulo amado. Recordemos que este discípulo Juan estaba al lado del Señor Jesús. Estuvo a su lado. Y después de la resurrección, él fue llamado a dar testimonio de esos 3 años durante los cuales él anduvo al lado de Jesús.
y reflexionando, inspirado por el Espíritu Santo, reflexionando. No sabemos tampoco la fecha exacta. Algunos piensan que fue tal vez a partir del año 45, otros más tardíamente. El apóstol Juan tomó pluma. Ese sí fue un momento histórico en que tomó pluma y comenzó a escribir su reflexión inspirada por el Espíritu Santo de la vida de aquel con quien él anduvo. Y él comienza a escribir con pluma y tinta, tal vez en un pergamino. En el principio era el Verbo. Porque el Verbo, Juan escribió el logos, que significa la palabra. Y él estaba usando uno de los nombres del Antiguo Testamento para Dios. Por la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos y la tierra. También se habla de la rema, de la palabra hablada de Dios. Y entonces Juan no tiene ninguna otra palabra mejor para describir a Jesús, sino la palabra, logos. La Dios hecho carne, la palabra de Dios, el aliento de Dios hecho carne. La existencia de Dios. Los traductores al español usaron, creo que correctamente, el verbo, porque el verbo en nuestro idioma representa la acción. En el principio era la acción de Dios, Dios en acción. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. De tal modo que Juan no tenía ninguna otra manera de expresarse acerca de Cristo, sino solo confesar que ese hombre con quien él estuvo andando y a quien él estuvo siguiendo, no era nada más ni menos sino la encarnación de Dios mismo, su logos, su poder, caminando entre ellos. Y luego él dice, este era en el principio con Dios. Cristo Jesús era el Dios eterno, caminando sobre la tierra. Y luego él confiesa, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan quedaba maravillado al reflexionar y decir, nosotros de veras no nos dimos cuenta de aquel que nosotros seguíamos día a día. Pero cuando él reflexiona sobre toda la vida de Jesús y el Espíritu Santo le revela todo el significado de la vida de Cristo, él confiesa. El Dios mismo estuvo hecho carne y anduvo a nuestro lado. Y luego él sigue con esta maravillosa y asombrosa confesión. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Maravilloso.
en él estaba la vida. Al ver sus milagros, al ver su resurrección, al darse cuenta que ese Cristo dio su vida por él, el Espíritu Santo le conduce a escribir: en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y déjame decir que no hay ninguno aquí escuchando esta palabra de hoy que no tiene tinieblas en su propio corazón. Es nuestra naturaleza pecaminosa. Y a veces nos parece que las tinieblas nos van a envolver y tragar para siempre. Pero una promesa para el creyente es esta: la luz en las tinieblas resplandece por la fe en ese Cristo. Hay esta promesa que las tinieblas no te van a ahogar. La oscuridad no te va a envolver. Las tinieblas de tu vida, no importa si es enfermedad, depresión, soledad, amargura, furia, rencor, lujuria, las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz de Cristo en tu ser. Si quieres una razón por celebrar la Navidad, ahí está. La luz en tus tinieblas resplandece. Y tus tinieblas, no importa cuáles sean, no pueden prevalecer contra la luz de Jesús en tu alma. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús, hoy y para siempre. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Así es, amén.